en la campaña de John F. en la campaña de John F. Kennedy, a Tony Schwartz, a Matt Rees, y aprendí mucho de ellos en una disciplina que en América Latina no era casi conocida en ese tiempo, la consultoría política. Este término lo inventó Napolitan en la campaña de Kennedy, y con mi socio Santiago Nieto empezamos a trabajar para latinoamericanizar este tipo de herramienta. Pero estoy formado dentro de la academia y la práctica política de los consultores políticos norteamericanos, que son una escuela. Otra escuela es la de los europeos, que dan menos importancia a lo cuantitativo y a las encuestas. Quienes nos formamos dentro del paradigma norteamericano, siempre queremos medir las cosas. Y Matt Rees, uno de los fundadores, decía siempre, pues mientras no se puede contar algo, eso no existe en política. Nos van a apoyar los demócratas más progresistas de Florida. Y eso no me sirve para nada. Nombres de los tipos de estos, teléfonos y direcciones. Cuando sé que son 5.721, viven en tal lado, y les puedo mandar y les puedo llevar por teléfono, en ese tiempo no había celulares, eso existe. Si no tengo esos datos, no existen nomás, no me interesa. No me interesa. Esa es la escuela norteamericana en la que estuvimos. En Estados Unidos se dieron las primeras encuestas a fines del siglo XIX. Hacían enormes encuestas de algunos periódicos norteamericanos. Mandaban 5 millones, 4 millones de cupones a sus lectores. Los lectores los mandaban de vuelta, los que querían, y con eso hacían encuestas. Lo interesante es que esas encuestas eran mucho más precisas que las actuales. Esas sí predecían el futuro. Porque la gente era sedentaria. En Estados Unidos era raro el ciudadano que, habiendo nacido en un condado, salía de ese condado alguna vez en su vida. Estaba siempre ahí, se moría ahí. ¿A quiénes conocía? A los vecinos, que generalmente pensaban como él o eran como él, y no había mucha posibilidad de cambiar de posiciones. Jaime, ¿me oís? Nunca conocían a los candidatos tampoco, porque ni les oían ni les veían. Era un rumor que llegaba a través de lo que se llamó el aparato. Para hacer campaña había que tener personas en cada pueblo que puedan repartir materiales. Jaime, ¿me oís? Martín acá. Está cortada la presentación. Sí, si podés ponerlo en modo presentación, que es el modo que te aparece ahí abajo abajo de la pantalla para que se vea completo. En el lado inferior derecho de la pantalla. 39 066. ¿Ahora sí está bien? Ahora sí se ve bien. Perfecto. Sí, 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 ahora se ve bien. Bueno, entonces Perfecto. decíamos Continúen. que en ese entonces todo era estático y era más fácil hacer algunas cosas. En el 1932, Gallup hizo la primera encuesta con una muestra y le fue bien, anunciando el triunfo de Roosevelt. Las encuestas se hacían para producir el futuro. En 1960, Joseph Napolitan dirige la campaña de John F. Kennedy y nace este nuevo concepto de estrategia. Napolitan dice: es posible lograr que algunas personas se dediquen profesionalmente a analizar, pensar la campaña, y según lo que él dijo, y Napolitan era, hasta cuando yo me incorporé a la profesión, era el sabio absoluto. Lo que decía Napolitan era así, punto, nadie lo discutía. Napolitan decía que el 60% de una campaña es la persona del candidato. Cómo es él, cómo se comporta, cómo se mueve. Y el 20% es solamente la estrategia. El otro 20% es todo lo demás, del financiamiento, el aparato, la comunicación, todo.
¿Por qué es tan importante la estrategia? Porque es lo que permite racionalizar la campaña. Yo originalmente me formé como encuestador en Argentina, trabajé después en Estados Unidos formándome con los grandes consultores y fui desarrollándome como estratega político. Esta estrategia y esta forma de hacer política nació en Estados Unidos, que es un país bipartidista. Ahí o eres demócrata o eres republicano. Lo que pierde el demócrata lo gana el republicano y viceversa. Cuando empecé a trabajar en América Latina me di cuenta que en América Latina normalmente es más fácil asomar de tercero en disputa sin participar de la disputa. Cuando pongo ejemplos, la mayoría de ustedes son argentinos. Cuando en el 2005 hicimos la campaña de Mauricio Macri, estaba él muy abajo, tercero, era candidata Elisa Carrió, era candidato Bielsa, y el primer principio fue, cállate Mauricio, desaparezcamos. Los políticos son toros de lidia que tienden a embisten instintivamente. Hay que dejar que se peleen Lilita y Bielsa y nosotros crecer en la sombra. Algo semejante hizo un consultor formado cerca de nuestro trabajo en Argentina en la última elección. Algunos peronistas pensaron que era una buena idea poner a Milei en la campaña y mientras ellos se peleaban con el PRO, Milei creció a la sombra sin participar de la disputa peronista-PRO y terminó ganando las elecciones. Esto nunca puede ocurrir en Estados Unidos porque en Estados Unidos solo hay dos posibilidades, o demócrata o republicano. Varias de estas cosas las recogimos en libros. El primer libro que sacamos cuando formábamos el posgrado en español de la George Washington University a fines de los 90s fue este libro en el que tuve el honor de compartir con Joseph Napolitan la autoría, 100 peldaños al poder. Este fue un viejo texto del maestro Napolitan que lo reinterpretamos, reactualizamos y lo publicamos en el año 2003. Después hemos sacado varios libros vinculados al tema. En el año 2003 participamos de la campaña del PRD en la Ciudad de México, que se llamaba en ese tiempo el Distrito Federal. Ahí reconfirmamos algo que ya nos venía pasando con Santiago. Era difícil de explicarse el por qué a veces aparecían candidatos raros, que no tenían experiencia política, que no eran buenos oradores, que no tenían los requisitos clásicos de los grandes políticos y sin embargo les iba bien. Hicimos mucha investigación en México y de ahí salió el libro Mujer, Sexualidad, Internet y Política. El libro se publicó en el año 2005. ¿Por qué? Porque vimos que los valores femeninos habían impregnado a la sociedad mexicana, mucho más del resto de América Latina. Hace años fue muy prestigioso ser cazador. Ahora, en varias campañas en que hemos participado, hemos visto que ser cazador es casi ser asesino. Hubo un candidato en México cuyo hijo había sido cazador, tenía en Facebook fotos suyas con conejitos, con venados muertos, con animalitos. Hubo manifestaciones de gente que fueron a tirarle piedras en la casa al político y tuvo que retirar su candidatura porque ahora lo prestigioso es ser ecologista, lo desprestigiado ser cazador. Lo prestigioso es golpearle a otro. En la escuela los niños se golpean entre sí y bueno, era muy bueno ser el más macho que pegaba a todos. Cuando mi nieto golpeó a un niño en la escuela, me llamaron y me dijeron, doctor, tenemos que hablar con usted porque su hijo anda pegando a los compañeritos, hay que mandar al psicólogo. Los valores femeninos transformaron Occidente y nos llevaron a una nueva sociedad que fue desarrollando los derechos que ahora algunos llaman cultura woke. Y hablaremos sobre eso. La sexualidad cambió muchísimo también. Ya en la década del 60
el Concilio Vaticano II había dejado de lado algunas ideas propias del pasado, y en la sociedad en general la sexualidad fue cambiando mucho, fue liberándose mucho. Y estos cambios se reflejaban en la política. Cuando hicimos esta campaña 2003, recién estaba apareciendo el Internet. Existía, pero la nube, el ratón, una serie de elementos, casi todos los sites importantes, YouTube, etcétera, surgieron en el 2007-2008. Pero ya notábamos que el Internet estaba produciendo una revolución. La gente se comunicaba directamente y no quería depender de lo que digan los importantes. Sobre esto hay una enorme bibliografía que mencionaremos después, pero la verdad es que ahora la gente se volvió rebelde. Y entonces, en la antigüedad, los hijos votaban según lo que decían sus padres. Había familias liberales, familias conservadoras, familias del PRI. Ahora el chico se vincula con otros chicos, se conecta directamente con ellos, y su voto está más influido por extraños que por familiares o maestros o curas o autoridades de cualquier tipo. Se ha creado una cultura en la cual la gente toda se comunica entre sí directamente, y la opción política de cada persona se forma más con esas comunicaciones con personas que no son políticos profesionales ni son intelectuales, son gente común, que con temas académicos. Esto despolitizó a la política porque cada persona conversa con los amigos que están más interesados a veces en una exposición de perros o en reírse o en jugar, y el interés de la generalidad de la gente con los temas políticos decayó abruptamente. Como decimos nosotros frecuentemente, actualmente publicar un programa de gobierno intentando con eso conseguir un voto es absolutamente inútil. Nadie se da tiempo para leer un programa de gobierno. Si usted quiere iniciar su campaña con un manifiesto ideológico explicando lo que piensa y publique en un gran periódico como La Nación o como Perfil 2 páginas de ideas, no va a leerlo nadie. Ya en la práctica nosotros hemos constatado que no lo leen ni los candidatos. A nadie le interesa eso. Se ha seguido investigando mucho, sobre todo en Estados Unidos, dentro del esquema behaviorista de la psicología. Lo que quieren los norteamericanos es saber cómo en concreto la gente funciona y hacer estadísticas sobre eso. Y haciendo eso, uno usa herramientas. Entra, por ejemplo, al YouTube o entra al Google y es posible conseguir ahí estadísticas. ¿Cuántas personas de ese país del que estamos trabajando entran al YouTube o al Google para encontrar información sobre los candidatos, sobre la campaña, sobre la ideología, sobre el programa de gobierno? Poquísimos. Y esos poquísimos ya tienen el voto decidido. Por tanto, no nos interesan como objetivo en la campaña. Hay que ver qué es lo que le interesa a la gente. En cada país es algo medianamente distinto, pero hay líneas generales. Le interesan los sentimientos, le interesan los animalitos, las mascotas. Los perros son un elemento muy importante a estudiar ahora en la campaña. Es otro mundo absolutamente distinto al que conocí cuando me formé como abogado. Yo tengo un título en filosofía escolástica, estudié ciencia política. Todo eso no sirve mucho. La gente ahora está en una cotidianidad que es la que le interesa. Si se entera de que el hijo de un candidato es cazador, pueden tirarle piedras y obligarle a retirarse. Si un candidato patea a su perro,
puede perder las elecciones. Si es amigo o no del Fondo Monetario Internacional, en general a nadie le interesa. Vea usted las estadísticas del Internet y vea cuántas personas ingresan para averiguar algo sobre el fondo. El Internet cambió todo. Entonces, estos tres elementos, mujer, la vida sexual y el Internet, cambiaron todo de una manera radical. Sigue siendo una batalla difícil el hablar del tema. Originalmente he tenido una serie de críticas por eso. Que me dicen, no, pues, pero si lo que importa es el programa, le digo, a mí me parece importantísimo que haya programa. Yo estoy chapado a la antigua. Me encantaría que cada candidato tenga buenas propuestas. Trato de que las tenga cuando trabajo con uno de ellos. Pero sé que para conseguir votos eso no sirve. Son otros los elementos que los llevan a uno a conseguir votos. Sacamos después en debate, hemos publicado la mayor parte de nuestros libros en Random House, que es sudamericana. Sacamos el arte de ganar, en el que nos dedicamos a ver justamente esto. Cómo la gente vota, por qué vota como vota. Y un tema importante que se desarrolla en este libro, cómo se ataca y cómo se defiende un candidato en la campaña electoral o un presidente o un líder de la oposición en la política normal. Esto tenía que ver con un curso que di mucho tiempo en Washington acerca de ataque y defensa en política. Este libro tiene ribetes prácticos bien interesantes y cuando lo sacamos estaba de candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri. El candidato adverso, Daniel Filmus, inventó una historia de que yo había hecho campaña sucia, me enjuició, iba de canal en canal blandiendo este libro, diciendo aquí en este libro están las fórmulas para atacarnos, con lo cual me hizo un gran favor. No me atreví a mandarle una botella de vino, que era lo que correspondía, pero vendimos 75,000 ejemplares del libro gracias a que este candidato que nos rechazaba le hizo tanta propaganda. Después sacamos La política en el siglo XXI, libro que se ha editado mucho. Estamos por editarlo nuevamente en México y en España. Hemos vendido más de 130,000 ejemplares, lo cual en ciencias sociales es una barbaridad, es imposible. Este es un libro un poco más teórico. ¿Qué es la política? Arte, mito, ciencia. Nosotros tendemos a trabajar científicamente, y es lo que vamos a ver en el curso, para hacer política con bases científicas. No creer en nada, tener hipótesis, constatarlas científicamente y si funcionan, funcionan y si no, la basura. También es arte. Los políticos de cada país conocen sobre el arte de la política más de lo que conocemos los técnicos. Y eso es normal. Y la política muchas veces es meramente mito. El cuarto libro del que les hablo es ¿En dónde está la gente? Este se hizo básicamente con el curso que dictaba Santiago Nieto en Washington acerca de la investigación. Quien quiera conocer acerca de las encuestas, los focus, cómo se hacen, qué precauciones hay que tomar para que funcionen bien, tiene en ese libro un buen apoyo. Finalmente pasó algo y es que la sociedad de la Internet venía alterando radicalmente la mente de la gente. Actualmente somos seres humanos muy distintos a lo que éramos nosotros mismos hace 20 años. Vino la pandemia y con la pandemia a nivel mundial hubo casi un curso obligatorio e intensivo de Internet. Personas que nunca habían usado Internet lo usaron. Yo que soy de la vieja generación, ni siquiera de la tercera, sino tal vez de la cuarta edad, manejo mucho esto porque ha sido mi vida. Pero no conocía, por ejemplo, el Zoom. No tenía idea de que eso existía. Aprendí muchísimo de Internet porque encerrado 1 año y medio en este departamento del que hablo, tenía que hacerlo. Esto alteró nuestra mente de manera radical. La revolución industrial, la tercera revolución industrial, altera a todos.
Ya no somos la especie que fuimos. Cuando yo era pequeño, mi padre era una persona que viajaba muchísimo para esa época. Cada mes salía del país. Yo actualmente cada semana estoy por lo menos en 3 países. Mi padre se iba a Estados Unidos, mandábamos una carta, volvía la carta al mes y eso era lo normal. Actualmente todos vivimos vinculados al aparato que ha absorbido la realidad real. Es el gran mensajero de la realidad virtual. Con este aparato nos hemos acostumbrado a que cuando yo le mando un mensaje a mi hijo que esté estudiando en París, me responda en media hora, en una hora. Si no responde en 2 horas, llamo a parientes y amigos a preguntar qué le pasa al chico que no responde. Nuestro sentido del tiempo se alteró. Nuestra fe en muchas cosas se alteró. Cuando yo estudié en Argentina, primero en Mendoza, después en Bariloche, me pareció una maravilla el peronismo y hablábamos siempre del general Perón. A nadie se le ocurría gritar, Juan, Juan, el pueblo está contigo. No, no era Juan, era el general Perón. En Ecuador, el doctor José María Velasco Ibarra, con ese nombre y de apellidos, fue un gran líder que fue 5 veces presidente del país. Pero ni su esposa le decía nunca José. Su señora, que era argentina, le trataba de señor presidente, aunque no era presidente. Esa era la sociedad antigua. Actualmente a nadie se le ocurre tratarle al presidente argentino de doctor Milei o a la presidenta de México, doctora Sheinbaum. Ahora son Claudia, Milei, Daniel, el presidente ecuatoriano, tratados por el nombre, tuteados de alguna manera, porque la sociedad se hizo horizontal. Todo cambió y vamos a una sociedad en la que la anarquía, el caos, se están implantando. Basta ver las declaraciones del nuevo presidente norteamericano Trump, para decir algo de lo que yo estudié en Derecho estuvo mal. Como que las instituciones no importan, como que los límites no importan. El presidente norteamericano ha decidido tomar Canadá, Groenlandia y Panamá, países aliados a los cuales podría por la fuerza incluirlos en la Unión Americana. Eso no podía decir un presidente normal nunca antes, porque creían que había fronteras, creían que había Estado de Derecho. Hay una nueva cultura en la cual el respeto a las instituciones ha desaparecido. Yo no estoy para decir si eso es bueno o malo, o para tratar de recuperar las viejas instituciones, pero sí tengo la obligación de saber qué está pasando con la gran mayoría de lectores para comunicarme con ellos. En la nueva sociedad tenemos mucha reflexión acerca de este nuevo mundo que se vino con la Internet y cómo relacionarnos con gente que definitivamente está en otro lado. Los consultores políticos buscamos resultados en la realidad inmediata. Yo como consultor político funciono de una manera, en mis otras facetas académicas de otra. Tengo un enorme interés por la teología y estudio mucho teología, no católica, pero también islámica, también budista, también taoísta, porque me interesa. Pero no con eso voy a cambiar la realidad. Me apasiona absolutamente la astronomía. Todos los días entro al site de la NASA, estoy pendiente de qué es lo que ha descubierto el observatorio James Webb, pero esto no me sirve para cambiar la realidad política. Me sirve para entender cómo mismo es la materia y cómo funcionan esas estrellas cuyos pedacitos tengo en cada parte de mi cuerpo. Son fruto de explosiones de supernovas. Y de alguna manera trato de entender la realidad en general para orientarme en la realidad. Pero los consultores como tales
tratamos concretamente de ganar las elecciones, de ayudar a la comunicación de un gobierno o de la oposición, según sea el caso, y en manejar crisis políticas. Normalmente un consultor no está tan interesado en hacer teoría. Hay unos pocos consultores que sí. Nieto, Gutiérrez Rubí, que trabaja también en Argentina, son personas dedicadas también a pensar. Pero si un candidato al que asesoraban pierde y ellos le dicen, mira, conseguí un nuevo concepto maravilloso, le mandan al diablo. El candidato quiere ganar las elecciones. O alguna otra cosa, ya lo estudiaremos qué se puede hacer. Pero quiere cosas concretas en la realidad. Un gobierno normalmente nos contrata cuando está en crisis y lo que quiere es ver cómo supera la crisis, cómo hace para volver a ser popular. Pero nuestras teorías le interesan solamente en la medida en que produzca un conocimiento práctico. Para eso, partimos siempre de la investigación. Tenemos que hacer investigación cualitativa y cuantitativa. Finalmente, todo tiene que reducirse a números. Usted está de candidato. Bueno, hacemos estudios, pero que no pretenden ver el futuro. Los consultores políticos no hacemos encuestas para saber ahora lo que pasará dentro de 6 meses, sino para hacer que dentro de 6 meses pase lo que ahora no parece posible. Cuando empezamos a trabajar con Mauricio Macri en Buenos Aires, 2005, la situación era catastrófica, tenía una serie de problemas. Entró tercero a la disputa por las elecciones para diputado. Pero entre el 2005 y el 2019 fue una persona muy sistemática que trabajó absolutamente con estas herramientas científicas y armó una maquinaria imparable que ganó todas las elecciones que se presentó en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. No perdía nunca, porque aplicaba esto que no es magia, esto es simplemente una herramienta práctica. El próximo domingo podrán ustedes seguir las noticias. Esperamos que Daniel Noboa, que está buscando su reelección en el Ecuador, gane y tal vez con un triunfo espectacular. Y tiene lo mismo. Daniel es una persona muy preparada, se graduó en nuestra facultad, se graduó en Harvard en política, se graduó en Kellogg's en administración, pero utiliza estas herramientas todo el tiempo. Estamos en contacto todo el tiempo pensando en cosas como estas. Es pésima idea que los partidos le apoyen. Lo discutimos al empezar. Ojalá nadie te apoye. Ojalá todos los políticos te ataquen. Porque él se enfrenta al correísmo, que es de izquierda, pero también se ha enfrentado a una serie de presidentes de derecha a derecha que le odian por cuestión generacional. Daniel es muy joven, fue elegido a los 36 años, parece joven y tiene actitudes normales de los jóvenes actuales que a los viejos nos generan. Dijimos, perfecto. Si los expresidentes todos te atacan, subimos unos puntitos. Si los expresidentes de derecha te apoyan, estamos en problemas, nos podemos hundir. Son las nuevas normas de juego que salen ¿de dónde? De la investigación. Lo que ocurre en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, que son los países que más hemos estudiado en el último tiempo, es que hay una actitud anti-establishment, anti-establecimiento generalizada. Lo que antes era currículum político y entonces exhibíamos. Estoy hablando de elecciones de hace 20 años. Mi candidato ha sido diputado, ha sido senador, ha sido vicepresidente. Yo lo exhibo y demuestro que es un tipo con experiencia, puede ser un gran presidente. No, no, no. Ahora le dicen, eso no se llama currículum, se llama prontuario. Mientras más ha ocupado cargos, la gente injustamente dice es culpable de que las cosas estén mal. Han sido varios los casos que hemos tenido en América Latina de triunfos de candidatos que contrariaban totalmente
las teorías políticas anteriores. Un caso claro es el de Milei en Argentina, fue la segunda vuelta de Lasso en Ecuador, son las dos elecciones de Noboa en Ecuador, fue el triunfo de Pedro Castillo en Perú, es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el triunfo de Bolsonaro en Brasil, todos ellos personas de fuera de la política antigua, unos de izquierda, otros de derecha, no importa las ideologías. Esas ideologías no tienen ningún peso electoral. Importa que los unos se ven antiguos y los otros se ven distintos. En la medida en que Mauricio Macri en Argentina supo presentarse como distinto, fue la alternativa del cambio entre el 2005 y el 2019. Cuando dejó de ser alternativa de cambio, se volvió conservador, dejó un espacio libre que alguien que venía de fuera, como Milei, supo aprovechar e instalarse. Pero estudiamos la teoría política, pero trabajamos en la práctica. No me interesa si teóricamente sería mejor que esto no sea así. Me interesa saber cuánto respetan a los partidos en un país y en distintas provincias de ese país. En el caso boliviano, no es lo mismo lo que pasa en el este que en la zona aymara, que en la zona quichua. Son culturas distintas que ven de manera distinta algunos aspectos, pero todos en el mundo estamos afectados por la revolución industrial. Todos tenemos al Internet metido en nuestra cabeza, aun quienes no tienen acceso al Internet. Es la nueva forma de comunicarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que investigar, comprender lo que dice la gente. Yo no estoy ni me interesa para criticar a la gente, para decir los pibes actuales son unos superficiales, son unos idiotas, deberían ser como éramos los antiguos, serios y solemnes. No, estoy para saber que lo que ocurre incide en el futuro político del país en que trabajo y tengo que comprender lo que ocurre, no criticarlo. Después tuvo mucha discusión en la Academia Norteamericana el lanzamiento del presidente Trump, no esta, pero la anterior ocasión, cuando armó en Tulsa el auditorio de un banco que tenía 36,000 sillas, su lanzamiento. Y una abuela, que me parece que era de Arkansas, había sido miembro de la red TikTok, que en ese tiempo no se conocía, que era una red más centrada en promover el rock coreano entre adolescentes. La señora esta después fue entrevistada por un académico importante del MIT y dijo, a mí me caía muy mal Trump, quería hacer contra él algo. Pero si hacía un manifiesto contra Trump, nadie lo iba a leer, a nadie le iba a importar. Pensé que si organizaba un juego simpático, muchos pibes se iban a incorporar. Entonces propuso a todos los chicos del TikTok y a sus amigos y a sus parientes que saquen una entrada y reserven una silla en el auditorio para el lanzamiento de Trump. Si tienen 5 personas sus entradas, podían hacer un baile con la lambada, riéndose, exhibiendo sus entradas. ¿Para qué? Para no ir y dejar las sillas vacías. Esto les pareció divertidísimo a muchos jóvenes. En 3 semanas logró la señora que 1.600.000 personas, la mayoría jóvenes, reserven sus sillas para dejarlas vacías. Trump se entusiasmó, hizo un auditorio, el banco estaba frente a una plaza, para hablar al 1.000.000 de personas que llegaría a la plaza. Y el día del día no pudo llenar ni el auditorio del banco, porque todo era un juego. El tema está en que esas gentes que juegan de esa manera, puede ser que no tengan una actitud política seria. No puede ser. Es así. Hubo todo un estudio que hizo Shirkis, un profesor de la Universidad de Nueva York, los estudios que hizo Penland, que encontraron que estos chicos no eran demócratas,
no les caía bien Biden. Parecía odioso Trump, que era viejo, anti-gay, anti-mujeres. Pero participaron en esto por jugar, nada más que por jugar. Les daré en la bibliografía la discusión sobre el tema, que es apasionante, porque otros autores, Gladwell, que es un gran autor norteamericano, sacó un documento que se llamaba La revolución no puede ser tuiteada. Dijo, no, la política es algo serio. Yo he pasado la vida luchando por los derechos civiles en Estados Unidos. Creo que hay ideas que vale la pena defender. Y no puede ser que 1,5 millones de idiotas, porque juegan, armen tal quilombo político. Lo que les respondió Sirkis es, a mí me pasa lo mismo, me parece terrible que eso sea así, pero el problema es que es así. Ahora las elecciones se ganan más con memes y con juegos que con discursos políticos. La política se ha convertido en espectáculo. Hay varios presidentes que tienen ustedes que analizar desde el espectáculo, no desde otra variante. Entonces, hay una apasionante discusión entre Gladwell, que dice que la política no puede ser tuiteada, y Sirkis, que les incluiré en la bibliografía para que lo puedan revisar si les interesa. En definitiva, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, sean los que sean, y a los países. Cuando yo planteo un esquema de campaña en Ecuador, no es el mismo de ninguna manera que el de Argentina o el de Bolivia. Espero que las elecciones del Ecuador salgan muy bien y muy pronto para irme a Bolivia, que es otro mundo maravilloso, un país interesantísimo. Está ahí la cultura más antigua del continente, la de Tiahuanaco. Pero usted no puede hacer campaña en Bolivia con lo que pensamos en Ecuador y en Argentina. Y ni siquiera en Argentina puede hacer la misma campaña en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Conozco muy bien ese país. Estudié en Argentina en la década del 70. He vivido mucho los últimos 20 años en ese país. Y es claro que no. Ni la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pueden hacer la misma campaña, y mucho menos las provincias. Tenemos el norte Coya, que tiene una cierta raíz quichua, que tiene otras actitudes y que no necesariamente estima a los porteños. Tenemos el noreste, en donde la cultura guaraní tiene importancia. En fin, hay distintas culturas dentro de Argentina, y si yo hago una campaña para la gobernación de Chubut, no puede ser la misma que de la provincia de Buenos Aires ni de la provincia de Tucumán. Las campañas tienen que aterrizar en las modalidades que tiene la gente en cada uno de los sitios. Sobre los consultores políticos ha habido una leyenda negra. Dicen que fabricamos presidentes. Eso es mentira. Algunos consultores dicen que lo hacen, pero es mentira. El consultor ayuda centralmente en elaborar una estrategia, que es lo que vamos a estudiar a lo largo de todo el curso. ¿Qué es esa estrategia que hace que se ganen elecciones? Estadísticamente, de las campañas en que nosotros hemos participado, digo nosotros porque somos un grupo de personas formadas junto a la Washington y con experiencia larga en México, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador. ¿Qué es lo central para ganar? Tener una buena estrategia política. ¿Qué es el objeto de este curso? ¿Cómo se hace una estrategia? ¿En qué consiste? Pero el que gana o pierde las elecciones es el presidente, el candidato a presidente. Si el candidato es malo, pueden ustedes tener el mejor consultor del mundo, que no va a pasar nada. El candidato debe ser una persona que entienda la realidad, que pueda comunicarse con la gente, que aprenda el nuevo lenguaje que habla la gente. Ahora, para la academia utilizamos las palabras, pero sirven poco. En la próxima clase vamos a ver algunas cosas sobre la comunicación no verbal. La comunicación ahora es no verbal. Más que por sus ideas,
Trump hizo una estupenda campaña técnicamente y frió papas en el McDonald's y llegó en un camión de basura a su concentración de partidarios. Era un candidato divertido. Si usted tenía la posibilidad de ver a Kamala en un canal o ver a Trump, le veía a Trump porque es más divertido. Si usted tenía la posibilidad de ver a Milei en Argentina o a Patricia Bullrich, evidentemente era más divertido a Milei. La gente sigue al candidato. Los consultores lo que hacemos es pensar para ver cómo nos comunicamos con esa gente, pero no somos hacedores de presidentes y el consultor que diga que ha hecho un presidente está mintiendo, no es cierto. Somos ideólogos o comerciantes, ni la una ni la otra. Yo no tengo ninguna ideología y trato de no tener ninguna ideología. Porque si soy creyente de algo, de la derecha, de la izquierda, del comunismo, del socialismo, del islam, del budismo, me confundo. Debo tratar de llegar a la realidad y fría y racionalmente ver cómo en esa realidad que se descubre con la investigación puedo hacer algo para que mi candidato gane. La ideología no me interesa para nada. E igual yo he tenido candidatos de izquierda a izquierda, muy de derecha, no porque me aburre, pero de derecha, pero no me importa a mí lo que crea. El candidato puede ser de izquierda, de derecha, budista, maometano o católico. No es mi negocio, es problema de él. Yo lo que hago es estudiarle al candidato y a su entorno. ¿Ustedes quiénes son? En el 2005 nos topamos en Buenos Aires con un grupo de personas inteligentes, imaginativas, que felizmente nunca habían sido nada. Eran en general empresarios, pero no había en el grupo ni ministros, exgobernadores, exsenadores, nada. Era gente, como comentábamos con Santiago Nieto, estos parece que se han caído de nuestro libro de México. Buscar personas que sean distintas de los políticos. Con ellos formamos el PRO el año 2005. No es que formó Mauricio el PRO y nosotros colaboramos técnicamente para que eso funcione. Pero todos ellos tuvieron un gran éxito porque no habían sido nada. Mauricio llegó a jefe de gobierno sin haber tenido ninguna experiencia política. Fue elegido diputado y nunca fue al Congreso porque le aburría terriblemente el Congreso. Rodríguez Larreta después fue jefe de gobierno. Igual, no tuvo una gran trayectoria política. Fue subsecretario de Palito Ortega y nada más. María Eugenia Vidal nunca tuvo experiencia. Gabriela Mijete tampoco. Francisco de Narváez tampoco. Y todos ellos eran gente completamente nueva que lograba metas espectaculares. De Narváez le ganó a Néstor Kirchner las elecciones de la provincia de Buenos Aires y Bullrich le ganó las elecciones a Cristina Fernández de la provincia de Buenos Aires. Y también Bullrich es una excelente persona, un caballero, pero no había sido nada cuando empezamos. Después fueron ministros o funcionarios de los propios gobiernos del PRO. Así que ideología no es lo que nos interesa. Comerciantes, bueno, eso depende de cada consultor. Hay consultores que son solamente eso, comerciantes. Se venden en pasarelas, dicen que saben mucho y venden sus servicios. Está bien. Límites éticos. Se dice que no tenemos límites éticos. Yo creo que cada uno tiene los límites que quiere. Yo tengo los míos. Nunca asesoro a alguien que haya participado en una dictadura. Y para mí no hay dictaduras buenas y malas. Todas son malas. Es tan malo Pinochet como Maduro. Ese para mí sí es un límite. Participar en una dictadura no es algo que hace que yo pueda asesorar a un político. Me interesa saber que los fondos los fondos que maneja no estén vinculados a determinadas cosas. Soy profesor de una universidad norteamericana y pido a la DEA un sí o no.
Digo, fulanito de tal en tal país quiere que le asesore. ¿Tienen ustedes objeción? Sí. Bueno, no hablo más con fulanito porque se ve que viene, tiene plata en la droga. Tengo felizmente la posibilidad de escoger mis clientes. Nunca me he metido con gente que tiene antecedentes de ese estilo. Y lo otro, aunque ahora estoy a contramano de la vida, estoy en contra de toda discriminación racial, sexual. He hecho un montón de cursos promoviendo a las mujeres en la política. Escribí un librito en el 80, no es 80, pero 86, para que las mujeres les ganen las elecciones de los hombres. Siempre fui un militante feminista. Creo en los derechos de las minorías sexuales. Creo que es una brutalidad discriminar a alguien porque es gay. Y esos son mis límites éticos. No significa eso que estas creencias que yo tengo las imponga el candidato. El candidato en principio puede creer lo que le dé la gana. Ahora, si es que es demasiado segregacionista, pues no tengo relación con él y me voy. Pero hay otros límites éticos que algunos tienen, otros no. Hay fama de que manipulamos la mente de la gente. Y eso no es cierto. Cada vez es más difícil manipular a la gente. La gente se hizo independiente con el Internet. La gente tiene acceso a una enorme cantidad de información con la red. Cuando mi nieto me pregunta algo y yo le doy la respuesta, él inmediatamente se comunica con Dios y me dice, abuelito, eso no es cierto porque el Google dice que la cifra está mal. No hay cómo manipular a la gente ahora. También tienen un montón de información falsa en el Google, pero el respeto reverencial que teníamos los antiguos hacia nuestros padres y maestros se acabó. No hay cómo manipular. Las técnicas estas de manipulación que se hicieron muy famosas, la del grupo ese británico que manejaba la red, o los rusos haciendo campaña por Hillary contra Trump, son disparates. Los rusos no tienen idea de lo que es una elección y de lo que es democracia, porque nunca han tenido democracia en su país. No es posible la manipulación. Las técnicas actuales para armar una estrategia conducen a tratar de incorporarle a la gente para que con sus propias ideas y sus propias actitudes participe de la campaña. Nosotros en la segunda vuelta electoral de Lazo hace 3 años en Ecuador ganamos la presidencia incorporando a miles de personas a las que les hicimos jugar un juego como el de Tulsa. Instalamos, ya veremos después en otra clase qué es esto de meme drop. Instalamos un meme drop que era una broma. Andrés, no mientas otra vez, como una broma al otro candidato. Les pedimos que hagan juegos con eso. Hicieron decenas de juegos, fue divertidísimo. Y tuvimos 8,000 productores gratuitos de propaganda que se incorporaron a la campaña, sin saber mucho quiénes éramos nosotros ni quiénes eran los adversarios, pero por el deseo de jugar. Nos fue muy bien, ganamos esas elecciones. Entonces, manipular no hay cómo. Lo que hay cómo es unirse a la gente e influir para que las cosas que ellos quieren hacer nos hagan ganar la campaña. Finalmente hay el mito de que somos muy caros y eso depende de cada consultor. Hay consultores, sí, efectivamente muy caros, pero al menos a varios consultores de los que conozco y a mí, no nos mueve solo lo económico. A veces sí cobramos mucho, pero a veces hemos hecho campañas de pérdida porque nos interesa un experimento. Hemos financiado nosotros una pequeña campaña en un municipio para ver cómo funcionan estas técnicas en el mundo indígena. No tenían plata para hacer campaña, no importa, nosotros hacemos, nosotros producimos, nosotros pagamos los costos. Pero investigamos y comprendemos la eficiencia de estas técnicas en una cultura que no es occidental. La estrategia es lo único importante, según Napolitán, que fue nuestro gran maestro, es algo explícito, comprensible y escrito. Yo con mucha frecuencia me topo con un candidato en cualquier país y le digo, bueno, vamos a hacer estrategia. No, yo tengo mi estrategia. Mi estrategia es
usar el TikTok. Eso no es estrategia. Ese es el uso de una de las herramientas, de las miles de herramientas que hay. Además, si no se hace el uso del TikTok dentro de una estrategia, puede ser muy nocivo. La estrategia va a determinar qué es lo que usted quiere comunicar en la campaña. Pero eso no es general. Estudiamos al candidato y resulta que este candidato puede hacer determinadas cosas que le vienen bien para conseguir votos. Otras cosas le van mal. Si ustedes revisan y pueden meterse ahorita en el Ecuador, en que está una campaña a todo trapo con 16 candidatos, pueden ver la campaña anterior en Argentina, pueden ver la campaña peruana. Hay algunas gentes de las que, sobre todo cuando son de edad y no entienden la red, hay jovencitos que les dicen, mientras más idioteces hagas, mejor te va. De los 16 candidatos que hay en Ecuador, 10 se han dedicado a hacer idioteces en el TikTok y van a sacar menos de 1%, y en vez de conseguir votos quedaron de idiotas. No es cuestión de hacer cosas raras. Cuando Macri saltó el bache en Buenos Aires fue porque habíamos estudiado detenidamente qué pasaba con su imagen, la de su familia, y por qué era necesario aterrizar con ese elemento. Pero no es que saltó el bache porque era gracioso. Es más, a él tampoco le hacía gracia. Pero era una forma de comunicarnos. La estrategia produce un documento que está escrito. No existe estrategia si no está escrita. La estrategia que está en la mente del consultor o del candidato es un disparate. La estrategia es un documento. Vamos a ver ahora los capítulos que tiene y qué se investiga para hacerla. Es comprensible. En nuestro grupo está prohibido escribir en sociológico y en económico. Esos dos son idiomas insoportables que confunden. Hay que escribir las cosas lo más sencillo posible. La estrategia debería ser un documento que pueda ser entendido por un niño de 10 años. Si está más complicado, no es bueno. Tiene que ser explícita. Y aquí a veces vienen problemas porque si su candidato tiene como problema el que lo ven como prepotente, como pedante, bueno, hay que decirle, mira, a vos no te quieren porque te creen engreído. Y además creen que eres bobo. Yo sé que no eres bobo, pero tu forma de hablar, el tartamudeo, etcétera, te hace aparecer como bobo. A veces el candidato se enoja y dice, pero yo no soy así. No te digo que eres así. Te digo que los estudios dicen que así te está viendo la gente. Eso tengo que decirlo. Y además, tengo que encontrar un remedio. Vamos a hacer encontrar una vía de comunicación. El caso de algún candidato me dijo de entrada, mira, yo odio a los políticos. Me duermo en los discursos. No me gusta dar discursos. Seguí un curso de oratoria, pero es un asco. Y bueno, no des nunca discursos. Perfecto. No hay para qué dar discursos. Excepto cuando, si eres elegido en algún acto solemne, tienes que decir algo. Pero si no, no des discursos. Habla de lo que te exprese a ti con transparencia. Habla de lo que te gusta o no hables si no te gusta. Exprésate con tu cuerpo, con tus ademanes. Pasada las PASO del año 2019, en que el PRO tuvo una derrota muy importante, y al cabo de 15 días se produjo una manifestación autoconvocada en la Plaza de Mayo. Mauricio no creyó que era posible que vaya mucha gente. Algunos de quienes estábamos trabajando con él dijimos, mira, las manifestaciones autoconvocadas ya las estudiaremos en detalle porque es importantísimo para ganar una elección en este tiempo. Las manifestaciones autoconvocadas son las que más votos dan, son las que más mueven a la gente, pero son impredecibles e incontrolables. Son manifestaciones que hace la gente
que llega como le da la gana, cuando le da la gana. En lo que quiere, en el cauche, en el subterráneo o a pie. No sabemos quiénes son, no sabemos, no hay cómo manipularles, pero son lo más importante. Las manifestaciones autoconvocadas dan una fuerza brutal. Mauricio y algunos miembros del PRO creían que no iba a ir nadie. Pero nada, están detectando que en las redes hay un movimiento, pero ¿qué serán? 10.000 personas las que vayan, 5.000 personas. Dijimos, no tenemos idea de cuántos pueden ser, pero hay un movimiento muy grande que nosotros detectamos con tales y tales herramientas. La verdad es que había tan poca fe en que vaya mucha gente que no se instaló un equipo de sonido, ni parlantes, ni nada. Mauricio fuimos algunos de sus colaboradores, y fue una manifestación que llenó completamente la Plaza de Mayo y tuvo más de 200.000 personas. Obviamente, si Mauricio daba un discurso, nadie le iba a escuchar. ¿Qué hizo él? Un discurso únicamente con mímicas. Se abrazaba. Es el discurso sin palabras que logró que se reprodujo eso inmediatamente en otros lados. Las manifestaciones autoconvocadas son autoconvocadas, pero hay técnicas para estimularlas. Ya estudiaremos también esto. Eh, entre las PASO y las elecciones, Mauricio Macri subió varios millones de votos con esas manifestaciones en las que su discurso era mudo, en que no hablaba nada. Pero eso se hace dentro de una estrategia que está conocida, es discutida con los principales actores de la campaña. Entonces, la gente, por ejemplo, en estas manifestaciones de la elección en que terminó ganando Fernández, saben que no queremos que se asomen los dirigentes. Todo dirigente que quiere ser jefe de gobierno, alcalde, diputado o cualquier cosa en cualquier lado, quiere asomarse. Y la gente que va a estas cosas es gente que odia a los políticos, también a nuestros políticos. Entonces, es esencial que no se asomen, que no haya líderes, que no haya discursos. Lo tradicional era que hable el candidato a concejal, el candidato a alcalde, el candidato a diputado, con lo cual la gente oye a una serie de tipos a los que odia y se va. No, aquí no hablaba nadie. En el caso concreto de las manifestaciones autoconvocadas después de las primarias de Macri, no hablaba ni él. Pero esa estrategia debe ser conocida y entendida por quienes arman la campaña, porque si no van a subir al proscenio a diputados, senadores, etcétera, con lo cual arruinan la campaña. Toda comunicación que se hace en la campaña se orienta por esa estrategia general. No puede haber nada que esté fuera de eso. Si estamos haciendo una campaña moderna como las que normalmente nosotros hacemos, no puede haber. Por ejemplo, en la campaña de Noboa, que culmina el próximo domingo, nunca se ha visto a ningún político importante junto a Noboa apoyándolo. Nunca. Porque es una campaña política alternativa antipolítica. Noboa tiene que verse, no oírse, verse como una alternativa, y se asoma con viejos políticos, no se ve como alternativa. Entonces, todos los elementos de la campaña se orientan por la estrategia. Las acciones y mensajes que se realizan tienen su justificación y sentido en la estrategia. Sí, me están recordando de la universidad, que nos quedan 20 minutos. En la siguiente clase veremos cómo arreglamos, porque a mí me gustaría tener algo de interacción con ustedes y oír algunas preguntas, pero para la próxima. En estos 20 minutos vamos a terminar con esta introducción sobre los elementos de la estrategia. Como dijimos, la estrategia se basa en la investigación, en el análisis objetivo de la realidad. Si hay
cosas que cree el candidato que me quitan votos y le quitan la posibilidad de ganar, mi obligación como consultor es decirle, mira, la verdad es que si vos te declaras miembro de la Iglesia Católica Palmariana, el 99% de la gente va a odiar esa cosa y vas a perder las elecciones. Ahora, no es mi problema, si quieres hacerlo. Ahora, mi obligación como profesional es decirte, hacerlo y perder las elecciones. ¿Por qué? Yo puedo ser palmariano o budista, no importa. Hago un análisis objetivo de la realidad. ¿Qué es lo que a la gente le enoja? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Porque aquí hay otro tema muy importante en el que profundizaremos. La gente no ve lo que está delante de sus ojos. Interpreta las cosas a su manera. Estuvimos hace poco más de 6 años en una manifestación que hacía en Morelos Andrés Manuel López Obrador. A Andrés le gustaba dar esos discursos largos, de 1 hora, 2 horas, explicando conceptos. Hay otras explicaciones que podemos ver de cuál es su popularidad, pero no eran los discursos. De pronto, mi socio Santiago y yo nos habíamos metido entre la gente, porque no nos interesa la política vista desde los importantes, sino desde la gente común, oír qué están comentando, qué es lo que dicen. De pronto asomó un gato negro que se bajó de la pared, que estaba junto al podio, junto a la tarima. El gato se bajó, caminó, atravesó la tarima y se fue. La realidad es que ahora todos somos periodistas, todos tenemos cámara fotográfica, todos tenemos cámara de cine y vemos un gato, qué lindo gato, filmamos el gato. El largo discurso de Andrés, que tenía muchos aspectos teóricos, programáticos, del cambio de la cuarta revolución, etcétera, no fue noticia. Hubo al menos unos 50.000 periodistas, que eran los que asistían a la manifestación, que filmaron al gato. Y la gran polémica en las redes fue si que un gato negro es de buena o mala suerte. Si el hecho de que el gato negro atravesara el escenario hacía perder a Andrés Manuel López Obrador las elecciones o no. El gran personaje de la manifestación fue el gato. De Andrés Manuel no se acordó nadie. Eso no es manipulado, eso es algo que tenemos que aprender los consultores. Lo que a la gente le interesa más es el gato y no la ideología. Y como este ejemplo, podría darles 30 ejemplos más. A mí me interesó mucho el lanzamiento del libro de Javier Milei en Buenos Aires, cuando fue en el Luna Park. La primera parte en que él cantó, saltó y todo me pareció divertidísimo. Buenísimo. Pero los 5 minutos de discusión acerca de los temas teóricos de la economía que siguió al espectáculo, a los 5 minutos me aburrí y me fui. Porque si seguía cantando, le seguía viendo porque es divertido. El tipo que tiene una gran expresión corporal y comunica cosas. Conversando de economía con otro señor aburrido, no me acuerdo quién era, no me interesaba para nada, no. Me cambié de canal. Tiene que ser objetivamente lo que pasa en la realidad, lo que sepamos. Con eso podemos saber qué hechos son útiles y cuáles no. Hay cosas que nos pueden parecer interesantísimas de los que hemos estudiado ciencia política y que a la gente le aburren. Hay otros que a la gente normal le parecen interesantísimos y yo, licenciado en filosofía escolástica, me pierdo. Yo disfruté mucho leyendo En busca del tiempo perdido, pero me dedico a analizar tweets, porque yo sé que de los lectores, quienes lean En busca del tiempo perdido, son muy pocos y cada vez serán menos. Entonces, a partir de saber cómo es la gente, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, puedo saber qué hechos podemos producir en la campaña
para que mi candidato se comunique y consiga votos. Para armar estrategias se necesita experiencia. Es importante que las emociones no nublen el conocimiento objetivo. Algunos consultores tenemos experiencia simplemente porque hemos trabajado mucho en esto. Yo la primera encuesta que apliqué para armar una estrategia la hice en el año 1978. Desde entonces he trabajado en bastantes países de América Latina. Debo confesar que al principio muchas veces más perdía que las que ganaba, pero esa experiencia, también las derrotas, me sirvieron para acumular una percepción de la política que ayuda a que actualmente de 10 campañas en que participa mi equipo, 9 ganamos. Siempre hay alguna que se pierde, pero normalmente ganamos porque esta forma de ver la política, que es una forma que da importancia a la gente y no a la teoría, a la gente común y no a los importantes, es la que permite avanzar en la época del Internet. Finalmente es importante tener la capacidad de pensar estratégicamente. Esto significa pensar a lo largo del tiempo. Cuando hacemos algo ahora, supongamos que estuviéramos preparándonos para la próxima elección boliviana, que es en este año avanzado el año. Lo que haga ahora un candidato tiene influencia a lo largo del tiempo. Va instalando una imagen y un estilo. Y como resultado de eso podrá o no hacer cosas. Entonces, cada cosa que hacemos debe pensarse con sus consecuencias hacia futuro. Futuro es un año, tal vez 2 años. Uno va construyendo una imagen. Menciono a Javier Milei porque es el más conocido por la mayoría de ustedes, pero él ha hecho su carrera comportándose de tal manera que tiene una patente de corso. Muchas cosas de las que él dice y hace no podría hacerlas si no fuese porque él ya instaló una forma de ser disruptiva. Cuando hay algo que me disgusta y lo converso con alguna persona cercana a él, le digo, oye, esto que hizo Milei me parece terrible. Hay una respuesta que la gente acepta. Es que Javier es así. Entonces ya es así. A lo largo del tiempo instaló una imagen que le permite hacer cosas que si las hace Mario Negri, queda mal. Si las hace Mauricio Macri, queda mal. No son lo mismo. Cada uno instaló una imagen y tiene que pensar en las consecuencias en el tiempo. Y también en el conjunto. O sea, no es posible que usted tenga un candidato disruptivo, como tuvimos con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires en el año 2009, que era completamente disruptivo. Incluso fue al programa de Tinelli, bailó con su doble, etcétera, y que al mismo tiempo ande de eterno en recepciones importantes diplomáticas. No, son cosas incompatibles. Tú o eres disruptivo o eres del establishment. Ambas cosas pueden servir, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, hay que tener una visión del conjunto presente y una visión de la realidad a lo largo del tiempo. Así se arma la estrategia. ¿Qué es finalmente la estrategia? Es un diseño general, es una ruta. Digamos que es una avenida dentro de la cual el candidato y la campaña pueden hacer lo que quieran. Dentro de esta avenida, sí, lo que sea, pero no pueden salirse de la avenida. Si usted es un candidato disruptivo, no intente ser Juan B. Justo. Juan B. Justo era un señor muy estructurado intelectualmente, que hablaba de cosas, escribía cosas que no son compatibles con Milei. Yo creo que eso es muy importante.
varios candidatos con los que hemos trabajado en distintos países han tenido la dificultad hasta que se elabore la estrategia, se discuta la estrategia y el candidato se sienta cómodo con la estrategia. Porque usted no puede hacer una estrategia que sea artificial. El gran mérito, la gran ventaja de varios de los candidatos exitosos actuales ha sido esa. Con Milei usted puede discrepar en todo lo que quiera, pero parece claro que es una persona espontánea que dice lo que siente. Con frecuencia llora, con frecuencia se alegra enormemente y uno ve que no está actuando, sino que se alegra enormemente. Cuando entró con su perrito en la Casa Rosada hace unos 2 meses, se le veía lo feliz que estaba. Estaba absolutamente feliz de enseñar al perrito la Casa Rosada. Pero no era una cosa para la cámara. Es que él tiene ese gran mérito, esa gran ventaja, es ser transparente, expresa lo que piensa. Y algunas cosas de las que piensa no son las que la mayoría quiere, pero mueve el corazón. Los votos no se consiguen convenciéndole a la gente. Los votos no se consiguen con ideas. Usted puede creer que un candidato es bien inteligente, tiene muy buenas ideas, pero si le cae mal, no vota por él. En cambio, si otro candidato le emociona, le hace chiste, le parece gracioso, le parece buena persona, puede votar por él. Tengo muchos amigos en Buenos Aires, en Argentina, más bien del mundo intelectual, soy miembro del club político, tengo mucha interacción con el equipo de perfil. Veían que el tema de los perros, por ejemplo, desde ese punto de vista, podía ser muy malo para Milei. ¿Cómo alguien que cree que los perros son sus hijos puede conseguir votos? Yo les decía, a ver, cuidado. 2 años antes de las elecciones yo ya escribí en mi columna de perfil, que publico todos los domingos, que Milei podría ser peligroso. Mauricio Macri me dijo, estás loco, estás quedando en ridículo. ¿Qué va a ser peligroso ese payaso? Que no es un payaso, es una persona de los nuevos tiempos. Resulta que ahora toda persona normal, y me pongo entre ellos, quiere a sus animalitos como antes querían a los hijos. A mí me dolería muchísimo que se muera una tortuga que tengo en mi casa. Es muy amiga mía, me encanta verle a la tortuga y darle comidita. Pero no tengo la relación con la tortuga que tenía mi padre con los animales de la hacienda. Es otra relación. Alguien que ama a sus perritos es visto como una buena persona automáticamente. Pero hay que entender esos temas. La estrategia quiere producir resultados prácticos y debe ser escrita con ánimo crítico. Esto lleva problemas. Yo he terminado discutiendo agriamente con varios de mis clientes e incluso suspender las relaciones de amistad porque se enojan con las críticas, pero el consultor debe ser una persona que no está para decirle sí. Debe ser una persona apta para decirle al candidato, esto que se te ha ocurrido no está bien y nos trae estos problemas. El ánimo crítico es indispensable para que sea una buena estrategia. En la estrategia hay que ubicar, ya veremos cómo, los defectos del candidato para armar acciones que los disuelvan, pero si el candidato quiere que solo le alaben y le digan que tiene la razón, no va a tener estrategia ni va a ganar las elecciones. Macri tuvo un equipo estratégico excelente durante 15 años, no perdió más que la última elección, que fue a su manera un triunfo. Y Milei tiene un equipo también, el equipo íntimo, que estudia, hace investigaciones y tiene una actitud que les permite discutir con Milei teniendo la psicología compleja que tiene. Ahora, la estrategia es una herramienta multidimensional que se mete en todo y une a todos los elementos de la campaña para que consigamos el resultado que buscamos. No es uno de los elementos, es
el conjunto, es aquello que da coherencia a la campaña. Les decía que está escrita y desde la próxima reunión vamos a empezar a ver los distintos capítulos que tiene el documento de la estrategia. Empieza siempre aclarando las metas de la campaña. ¿Qué se pretende con esta campaña? Normalmente es ganar las elecciones, a veces no. Ya vamos a ver esto en detalle. ¿Cómo está la coyuntura? ¿Qué piensa la gente de la política en este momento? De los candidatos, el nuestro, los adversarios. ¿Cuál es el terreno en que podemos pelear esta campaña? Este es el concepto más complejo teóricamente, al cual vamos a dedicar una clase entera. ¿Cómo nos ven los electores? Y no todos los electores, pero cada grupo de electores. ¿Cómo nos ven los jóvenes, los viejos, los más educados, los menos educados, los de la ciudad de Buenos Aires, los de la provincia, los de la Patagonia? ¿Cómo nos ven? La realidad no está fuera de la mente. La realidad es lo que está en la mente de los electores. ¿Cómo ven a los adversarios? En el caso de la elección presidencial de Macri, no había duda de que Scioli tenía elementos de una fuerza descomunal. Todas las variables que medíamos para saber cuán buena persona era Scioli, le iba muy bien. Una de las cosas que preguntábamos en focus, en encuestas, si hay una emergencia, se presenta una emergencia en su casa, usted debe encargar sus hijos a uno de los candidatos presidenciales. ¿A quién se los encarga? ¿A Macri, a Scioli o a Massa? Era abrumadora la mayoría que encargaba a Scioli los hijos, porque era visto como una buena persona. Y eso teníamos que saber nosotros para poder hacer la estrategia. ¿Cómo ven a otros actores? Aquí tal vez lo más importante, ¿cuáles son los targets? ¿Qué grupos de objetivos de la comunidad, de la ciudad, de la provincia, del país, del área en la que estemos disputando esta elección? ¿Cuáles son los grupos de electores que más pueden votar por nosotros o más nos odian? ¿Dónde están nuestros votos posibles? Finalmente, ¿qué mensaje podemos usar para mover a esos grupos, supuesto que tenemos esta imagen, que vamos a luchar en este terreno, que la coyuntura está así y que tenemos estas metas? Pero el mensaje, que es con lo que normalmente empiezan las campañas, es algo que se elabora recién cuando se ha suelto las anteriores preguntas. ¿Cuáles son los medios más adecuados con los cuales podemos hacer la campaña? Antes era más fácil. Prensa, radio o televisión. Ahora se abrió el inmenso universo de las redes y sobre eso tendremos 2 conferencias para saber, ¿y ahora qué hacemos en este mundo tan complicado? Y finalmente un calendario. Si no, el documento de estrategia no tiene al menos estos capítulos, no estamos haciendo bien la campaña. Bueno, tengo mañas de viejo profesor y creo que llegamos justo a la 1:20, así que les agradezco mucho por su atención, les agradezco mucho por haberse inscrito en este curso, que es preparatorio de algo más ambicioso que estamos preparando con el Grupo Perfil. Esperamos durante este año elaborar un posgrado del más alto nivel en el mundo para preparar presidentes, con los mejores académicos norteamericanos, europeos, latinoamericanos. Tengo ya el compromiso de 6 presidentes, amigos míos, de todas las ideologías, de izquierda, derechas, de todo, que van a dar también conferencias exponiendo su experiencia como presidentes. Va a ser un desafío maravilloso y este curso es una primera experiencia en dirección al gran posgrado, al que lo que quiero es ver cómo muchas personas tienen acceso, porque va a suponer costos. El posgrado ese va a tener una semana presencial en Buenos Aires y otra semana presencial en México, para que latinoamericanos de todos los países conozcan esas 2 realidades maravillosas en las que he vivido buena parte de mi vida, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de México, conozcan a políticos importantes e intelectuales de esos países y puedan prepararse para que tengamos presidentes cada vez menos ignorantes y más sabios. Tal vez sea una utopía, pero hay que intentarlo. Bueno, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.